Muy bien, segundo año, buenos días. En esta oportunidad vamos realizar, a resolver algunos ejercicios que tienen que ver con el tema de circuitos eléctricos. A ver, empecemos. Por ejemplo, ahí en pantalla ustedes observan el primer ejercicio, dice calcular el valor de la corriente. Tenemos aquí un circuito porque tenemos una fuente. La fuente es quien entrega el voltaje, la energía, 110 voltios. La resistencia es de 10 ohmios. Me piden hallar la intensidad de corriente eléctrica, el I. Bien, podemos plantear la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm, ¿qué me dice? Que la intensidad de corriente, ¿no? Es igual a ¿qué? La intensidad de corriente es igual a el voltaje entre la resistencia, ¿no? O también podemos decir que el voltaje es igual al producto de la corriente I, por la resistencia, ¿no? I por R, ¿no? I por R. Entonces reemplazamos. B es 110. A ver, 110 es igual a I, que es lo que quiero conocer, no sé cuánto es I, colocamos I simplemente por R, ¿no? Por R, pero R es 10. El 10 pasa a dividir a 110 y la intensidad de corriente estaría saliendo 11. Recuerda que la unidad de corriente es amper, ¿no? O sea, sería 11 amper. ¿Correcto? 11 amper. Bien, esta es la fórmula básicamente que vamos a usar, ¿no? La ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje entregado e inversamente proporcional a la resistencia. O sea, este R debe estar acá dividiendo, ¿no? Pero si ese R que está dividiendo pasa a multiplicar con el I, tendríamos B es igual a I por R. A ver, vayamos a la número 3. Nuevamente te piden el I, ¿no? Entonces podríamos decir que según la ley de Ohm, nuevamente planteamos el voltaje entregado por la fuente es igual al producto de su corriente que está circulando. Ahí está la corriente que está circulando, fíjense por acá. ¿Y por qué tiene este sentido, no? Les digo de paso, ¿no? Esta fuente tiene una placa negativa y otra positiva. La placa negativa es la placa, digamos, más pequeña. La placa más grande es la positiva. Eh, se ha, digamos, determinado que la corriente siempre debe ingresar por la placa negativa, por menos, y sale por más. ¿Ya? Por ahí está circulando siempre la corriente. Ese es el sentido que se le da, digamos. En este caso, la corriente estaría circulando en sentido horario o antihorario. En sentido horario, ¿verdad? Así estaría circulando la corriente, en sentido horario. Bien, multiplicado, te decía, por R, ¿no? Ya, B es 100. B es 100, voltaje entregado es 100. Va a ser consumido por la resistencia, ¿no? Ya, sería I, que es lo que quiero conocer nuevamente, por R, pero R vale 25. I por 25. Bueno, si 25 pasa a dividir, la intensidad de corriente estaría saliendo igual. 100 entre 25 sale 4, ¿verdad? O sea, 4 amperes. Por eso que la clave saldría la D. Problema número 5. Bueno, esto tiene que ver con el problema anterior, dice, ¿no? Del problema anterior dice, ¿cuál es la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de 7 ohmios? Ah, por acá, ¿no? ¿Qué corriente pasa por acá? Pero tendríamos que fijarnos en el problema 4, o en el enunciado 4. A ver qué dice. Si la corriente en la resistencia de 2 ohmios, ya, aquí, dice es de 10 amperes. Por acá está pasando una corriente dice de 10 amperes. El I vale 10. 10 amperes. Ya, 10 amperes.
Calcule la corriente en la resistencia de 5 ohmios. Ah, ¿qué corriente está pasando por acá? Vamos a decir, es una corriente, digamos, vamos a ponerle a ver una corriente I1, vamos a decir así, I1. Bien, hay leyes de Kirchhoff, así llamado, que nos dice que la corriente que ingresa a un punto, este es un punto, debe ser igual, la suma de corrientes que ingresan debe ser igual a la suma de corrientes que salen. Por ejemplo, si en este punto, si por esta corriente está, por esta resistencia, perdón, está pasando una corriente I. I es la suma de 10 más I1. O sea, la suma de estas dos corrientes es esta de acá, porque esta corriente que está atravesando por acá, una parte se va por la resistencia de 2 y una parte se va por la resistencia de 5. Al final, por acá debe estar saliendo la suma de los dos, o sea, el total. Lo que ingresó debe estar saliendo también por acá. Debe ser a la suma de lo que sale. Entonces, bueno, solamente me dan esos datos, ¿no? Recordar que estas dos resistencias en paralelos tienen algo en común. ¿Qué tienen en común dos resistencias en paralelos o más resistencias en paralelos? Tienen el mismo voltaje, ¿no? El voltaje que hay acá, si hay un voltaje B, en estos extremos si hay un voltaje B, aquí también hay un voltaje B. Porque estos extremos son los mismos para ambos. Mira, este extremo es lo mismo que este extremo de acá. Este extremo de acá es lo mismo que este extremo de acá. Si tienen los mismos extremos, tienen el mismo voltaje. El mismo voltaje, ¿no? Voltaje B también hay, ¿no? Y B a qué es igual, a multiplicar I por R o no, o sea, 10 por 2 o no. Vale 20, acá también debe salir 20. O sea que I1 por 5 debe salir también 20, ¿no? Porque acá el voltaje, mira, observa, el voltaje aquí ¿cuánto sale? 10 por 2, ¿no? Ya de frente va a salir 20 voltios. Es I por R, ¿no? 20 voltios. B de voltios. Aquí también debe salir 20, eso también debe ser 20. Esto también debe ser entonces 20. Esto debe ser 20. Para que salga 20, entonces I1 debe ser 4, porque 4 por 5 me va a salir 20. Conclusión, I1 vale 4 amperes. Bien, con eso estaríamos resolviendo el ejercicio, prácticamente el ejercicio 4, ¿no? Porque dice, calcule la corriente en la resistencia de 5 ohmios, ya, vale 4 amperes. Y en el ejercicio 5 me dicen, del problema anterior, ¿cuál es la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de 7? Ah, ya, profesor, usted dijo que lo que está ingresando por acá se reparte una parte por aquí y otra por acá. 4 amperes por acá abajo, 10 amperes por arriba. 10 y 4, ¿cuánto suman todo? 14 o no. Entonces, ese I que está ingresando debe ser igual entonces a la suma de 10 con 4, ¿no? 10 sumado con la otra parte que es 4. Escribo la suma para que sepas que se está repartiendo 10 por arriba y 4 por abajo. 14 amperes, ¿no? 14 amperes. Listo. Recuerda que dos o más resistencias en paralelos tienen el mismo voltaje. ¿Ya? Tienen el mismo voltaje. Bueno, vamos a la 6 es parecido a la anterior. Vamos con otro ejercicio. Ahí vamos con la 9. Hallar el voltaje en R1. En R1 igual a 5 ohmios, por ejemplo, ¿no? 5 ohmios. Bien, mira, esto, ¿cómo debo interpretar esto? Primero, esta es la placa negativa, porque esta es la placa pequeña. Sería positivo, placa más grande. Entonces la corriente entra por menos. La corriente está circulando en ese sentido, ¿no? Así está circulando la corriente. En este caso, en sentido horario, ¿no? No siempre va en sentido horario. Puede que la placa pequeña esté por este lado y sería diferente, ¿no? Bien, ¿qué debes entender? Que la fuente entrega 30 voltios y esos 30 voltios se van a consumir por esas dos resistencias. Por la de 5 ohmios y por la de 10 ohmios. ¿Ya? O sea que la suma de esas dos voltajes debe ser 30. O sea que acá hay un voltaje B1, acá hay un voltaje B2. Cuando están en resistencia, la suma de voltajes
perdón, el voltaje que entrega la fuente es igual a la suma de voltajes consumidos por cada resistencia. B1 más B2 me debe dar 30. Eso es lo que debe suceder. ¿Ya? Entonces planteamos acá B1 más B2 debe darme lo que se entrega en total al circuito es 30, ¿no? 30. Ya, B1 que es igual. El I es la misma, ¿no? Sabemos que para una resistencia en serie la corriente es la misma, ¿no? Es la misma. Entonces voy a decir que la corriente es I, ¿no? Lo digo acá, I, voltaje 1, B es igual a I por R siempre, ¿no? I por R, R1 vale 5, ¿no? O sea, sería I por 5. Más. Voltaje 2 es I por 10, ¿no? I multiplicado por 10. Por 10. Bueno, eso debe ser, ¿cuánto? 30, ¿no? Debe ser 30. 10 y 5, tenemos 15 veces I. 15 veces I. Eso es igual a 30. Ya, de aquí obtenemos el valor de I. El 15 pasa a dividir y valdría 2 amperes. ¿Está bien? 2 amperes. Entonces, por este circuito está circulando de corriente 2 amperios, ¿no? 2 amperios. ¿Pero me están preguntando eso? No, me están preguntando el voltaje en R1. Ya, pues el voltaje en R1, ya si ya hay I, puedo hallar el voltaje en R1, ¿no? El voltaje en R1 sería el I por R1, ¿no? Ya, a ver acá, aquí nomás, ¿ya? B1, aquí estoy aprovechando el espacio. B1 sería I por R1. ¿Y cuánto vale? Lo acabamos de llevar, 2. ¿Por cuánto? Por R1. ¿Cuánto vale R1? 5. Y saldría eso en voltios, 10 voltios. 10 voltios. La clave por eso saldría la B. Bien, eso viene a ser, ¿no? En resistencias en paralelo, la corriente se distribuye, ¿no? Eso es lo que hemos visto acá, mira, ¿ve? Una parte se va por aquí y otra se viene por abajo, ¿no? Por arriba, por abajo, ¿no? Si hay más resistencias en paralelo, se siguen repartiendo. Entonces, la corriente total es la suma de corrientes, ¿no? Y acá en resistencias en serie, ¿qué se cumple? Que el voltaje total es la suma de voltaje consumido por cada resistencia. ¿Ya? Entonces, aquí hay que tener presente esta, digamos, esta parte teórica, ¿no? El voltaje entregado es igual a la suma de voltajes consumidos por cada resistencia. ¿Correcto? Porque no vayas a decir, o no vayas a pensar que tienen el mismo voltaje. No, no es igual que en resistencias en paralelo. ¿Por qué? Porque tienen diferentes extremos. ¿Correcto? Muy bien. Estos ejercicios vamos a estar resolviendo, evaluando en el Zoom, ¿ya? Ahí nos quedamos.